Aleluya. Muy buenos días, mis hermanos. Buenos días. Que el Dios de la gloria siga bendiciendo cada una de nuestras vidas. Amén. Damos gracias a Dios por la oportunidad que en esta mañana nos da de poder presentar el Evangelio de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Damos gracias al Señor porque es una oportunidad maravillosa de poder hablar de las cosas del Señor. Muchas veces nos dedicamos a hablar de otras cosas, pero lo importante es hablar de las cosas de Dios, de sus maravillas. Dice la palabra del Señor: y te alabaré en grandes congregaciones, y publicaré tus milagros y tus grandes prodigios en medio del pueblo. Amén. Y es lo que nosotros debemos hacer, es predicar el Evangelio del Señor. Y en esta mañana voy a pedirle a cada uno de mis hermanos allí donde se encuentran que levantemos una oración por las familias de este país, por las familias de la Iglesia Fuego y Poder de Dios, aquellos que están pasando por diversas dificultades, por diversos problemas en su vida sentimental, en sus vidas económicas, espirituales, en la salud, porque sabemos que tenemos un Dios de poder, un Dios que se levantará por cada uno de nosotros y Él hará. Y en esta mañana vamos a pedirle al Señor por la familia Prieto Herrera, por más puntualmente Carolina Prieto Herrera, que están por su salud, por sus dificultades en su cuerpo. Y sabemos que tenemos un Dios que sana. Amén. Por la familia Rodríguez, la hermana Carmen Rodríguez, por su familia, por su hogar. Por la familia Pinilla Gómez, por la salud de la hermana Olguita, por restauración en su economía. Por la familia Tamayo Bastida, la familia López Giraldo. Por la familia Marín Méndez, Amén. la familia Molina Sáenz, la familia Martínez Viña. Por la hermana Elizabeth y su familia, por su salud, por todas aquellas situaciones por las cuales pasan, por la hermana Milensi Fernández, su niña, su esposo. Vemos que esa niña que ella tiene es un gran milagro del Señor, una promesa, y el Señor la ha cumplido. Por Rocío Yepes, también oramos en esta mañana, familia Castro Montejo, por la familia Pinzón, por restauración, amado Dios. Y colocamos estas familias y todas las familias de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la familia Fuego y Poder de Dios. Amén. Está delante de la presencia del Señor. Amado Padre, en esta hora, Señor Dios, colocamos todas estas familias, Señor, y cada una de sus dificultades, Padre, y enviamos, Señor, soltamos una palabra de bendición en el nombre de Jesús de Nazaret, que allí donde ellos están, donde ellos se encuentran, el poder y la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo será tocando cada una de sus vidas, será trayendo sanidad, será trayendo prosperidad en su economía. El Señor será abriendo puertas en esta mañana, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Él abre las puertas en esta hora para los negocios, para las empresas de su pueblo, para la salud de sus hijos, porque tenemos un Dios que es un Dios integral, un Dios que dijo que desea que seamos prosperados en todas las áreas, en todas las cosas, porque no solamente en nuestra vida espiritual, sino en nuestra vida económica, en nuestra vida física, Señor, en nuestra salud. Hoy declaramos que por la llaga de Cristo todas estas familias son sanas en el nombre de Cristo Jesús, y que buscando el reino de Dios y su justicia, todas las cosas que necesitamos vendrán a nuestra vida, porque Él dijo y Él lo hará, porque tenemos un Dios verdadero, un Dios que no miente, un Dios que está por su pueblo. Hoy oramos por cada persona que ha pedido oración, Señor, para cualquier dificultad, para la necesidad en la que ellas se encuentran, y declaramos que hoy tendrán respuesta de lo alto, en respuesta del cielo, porque dice la palabra que si podemos creer, veremos la gloria de Dios. Y hoy estamos creyendo que Dios se levantará por un pueblo que clama delante de Él y que se humilla delante de su presencia, y le damos gracias, Señor, en esta hora, porque sabemos que tú te glorificarás en medio de tu pueblo, en medio de tus hijos, para honra y gloria de tu santo nombre. Amén, amén
y amén. Y le damos un aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces, mis hermanos, que en esta mañana sea la palabra del Señor exhortando nuestras vidas, que sea la palabra de nuestro Señor Jesucristo la que hace rema, la que nos alimenta, la que nos impulsa para seguir avanzando. No importa cuán dificultad esté en nuestra vida, pero que sabemos que tenemos un Dios que se va a levantar por nosotros. Porque nosotros estamos con muchas dificultades, con muchos problemas, tal vez en nuestra vida, pero estamos caminando en obediencia, buscando la presencia del Señor, buscando el rostro de Dios. El Señor dice que si nosotros buscamos el rostro de Él, Él se va a dejar hallar, que Él se deja encontrar de aquellos que le buscan. Y esto, mis hermanos, se llama obediencia, porque estamos obedeciendo a lo que la bendita palabra del Señor nos está diciendo en esta mañana, o nos va a hablar en esta mañana. Entonces, como vemos, siempre hablamos de andar en santidad, de andar en obediencia delante de Dios, de andar en una fidelidad delante de Dios, porque eso le agrada al Señor. El Señor dice que se agrada mucho de la fidelidad y de la obediencia de su pueblo. Y entonces vemos cuántas cosas nosotros ganamos como pueblo de Dios cuando decidimos obedecer a Dios. Cuando decidimos abrir la puerta para que el Señor entre en nuestros hogares y comience a gobernar allí. Cuando nosotros abrimos las puertas de nuestro corazón y le permitimos a Cristo que entre y comience a hacer su perfecta voluntad, yo les aseguro, mi hermano, que su vida comienza a cambiar. Comenzamos a ver las transformaciones en nuestras vidas. Pero es a través de una obediencia. Nosotros siempre hablamos de la obediencia porque es que es lo que nos lleva a la presencia del Señor. Cuando el Señor dice que nosotros tenemos que doblegarnos delante de Él y nosotros lo hacemos, estamos obedeciendo la palabra. Cuando Él dice que tenemos que dejar las cosas del mundo, dejar muchas cosas que todavía están en nosotros y buscamos la presencia, ahí estamos obedeciendo la palabra del Señor. Pero Dios quiere que nosotros seamos íntegros. No es buscar a Dios y seguir su palabra a medias. Muchas veces nosotros hemos hecho promesas delante de Dios. Cantidades de promesas. Señor, yo voy a hacer esto, voy a dejar aquello. Pero de pronto seguimos en esta misma tónica. Y entonces ahí comenzamos a hacer que la bendición que Dios ha prometido se detenga. Porque es que nosotros le hemos dado la palabra a Dios. A veces lo decimos delante de un pastor o de un líder. Mire, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y no lo hacemos. Dios cree, porque hemos hablado, hemos declarado la palabra. Y el pastor o el líder que sea, es como el representante, el ministro del Señor. Y tenemos que cumplir lo que hemos prometido. Porque Dios, a través de este hombre que nos ha, al cual nosotros le hemos prometido, Dios está creyendo. Porque son los oídos, dice la palabra, y son los ojos del Señor en la tierra. Pero a veces creemos, no, le hacemos una promesa al pastor o a alguien. Mire, es que ahora sí voy a seguir al Señor. Pastor, ahora sí, mejor dicho, no me deje por fuera porque ahora sí. Y hacemos tantas promesas delante del Señor. El Señor sí está creyendo que vamos a cumplir, pero a veces no lo hacemos. Nos vamos tras de otras cosas y eso se llama desobediencia. Hay mucha desobediencia en nosotros todavía. No somos perfectos, vamos caminando, pero tenemos que tratar cada día en hacer lo que Dios dice que hagamos. Y nosotros podemos ver a través de las Escrituras un texto de la Biblia que es muy diciente, que es cuando nosotros vamos a la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio 28, que todos conocemos, este capítulo. Es nombrado, predicado por todas partes, unos para exhortar o, bueno, echarle las cargas muchas veces a las personas y otros. Pero sabemos que hay una gran realidad en la palabra del Señor. Es una verdad. En Deuteronomio 28 usted lee del versículo primero al versículo 15 y son bendiciones, dice la palabra del Señor, de la obediencia. Pero si usted mira del 15 en adelante, vemos que hay consecuencias de la desobediencia. Porque si existe lo bueno, existe lo malo. Si hay una cosa, una recompensa, también hay cosas que Dios no nos da por nuestra desobediencia. Y en Deuteronomios no es el texto que vamos a leer hoy,
que vamos a predicar de él, pero es una base. Pero mire lo que dice el Señor, y solo un versículo vamos a leer en esta hora. Dice que la obediencia es la que va a causar, o provocar que Dios derrame bendiciones sobre nuestras vidas. Es la obediencia la que mueve la mano de Dios. Amén. Es la obediencia la que mueve el rostro de Dios para que Él mire qué es lo que nosotros estamos pidiendo. Él lo vea. Él el que mueve el oído o hace inclinar el oído de Dios hacia nosotros es la obediencia. Y dice Deuteronomio 28 en el versículo 2, dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Pero ¿qué pasa? Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Es si oyéremos la voz, si le buscáramos de todo nuestro corazón, y eso se llama obediencia. Amén. Es buscar, es si nosotros estamos atentos a la voz de nuestro Señor. Y también encontramos a través de la Escritura un personaje que a mí me llama mucho la atención, porque fue un hombre que dice que tenía pasiones como nosotros, tenía todas estas cosas, porque era un humano igual que nosotros, pero era un hombre que fue muy obediente a la palabra del Señor. Y vemos que a través de esa obediencia, él recibe muchas bendiciones. Y ese hombre no es otra persona que el profeta Elías. Todos hemos conocido quién era Elías. Elías, a través de la Escritura, Elías hacía llover fuego, hacía detener la lluvia, Elías hacía muchas cosas. Pero él era una persona que nunca le pasó lo que nos pasa a muchas veces al pueblo de Dios, a nosotros. Que Dios nos da de pronto una revelación, que Dios de pronto nos da una palabra profética, que de pronto el Señor coloca en nosotros un don y creemos que somos los máximos, que estamos por encima de todos. Muchas veces Dios nos permite de pronto hacer unos estudios, qué sé yo, y tener unos certificados, y entonces ya somos más que los demás. Y nos pasa porque esa naturaleza está en nosotros. Pero no fue el caso de Elías. Elías fue sujeto a pasiones, pero también fue sujeto a la palabra del Señor. Elías fue un hombre obediente, porque lo que el Señor le decía, Elías, vaya a tal lugar, él no se ponía a decir, no, Señor, pero es que yo allá no quiero ir. Él iba. Y cuando nosotros somos obedientes a las cosas de Dios, Dios nos sustenta, Dios nos provee, amén, Dios da todas las cosas que nosotros necesitamos. Gloria a Dios. Es a través de una obediencia. Y quiero que vayamos al primer libro de Reyes, en el capítulo 17. Y vamos a leer esta palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Padre, que esta palabra, Señor, en esta mañana sea una palabra que haga rema en nuestra vida. Gloria a Dios. Que no sea una palabra de hombre, porque la palabra de hombre es la que menos cuenta. Pero si predicamos tu palabra, Señor Dios, esa palabra te hará para lo que fue enviada y para lo que se va a enviar en esta mañana. Y dice la palabra del Señor en el versículo 1 de Primera de Reyes, en el capítulo 17. Elías, dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo, acá vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Amén y amén. Aquí nosotros, mis hermanos, comenzamos viendo la historia, el relato de un hombre que tenía las mismas dificultades tal vez que podemos tener cada uno de nosotros. Un hombre que sentía lo mismo que nosotros sentimos. No era un superhombre. Lo hacía un superhombre, era la obediencia. Y eso lo hizo grande, la obediencia al Señor. Y podemos ver que dice que Elías Tisbita. Yo estaba averiguando qué era Tisbita. Tisbita no era como en el tiempo antes, que las familias llevaban el apellido hasta del patrón. Entonces no, Tisbita era una región de Tisbe que quedaba a orillas del río Jordán.
Y de allí era este hombre. Él aparece de un momento a otro allí, porque allí había un rey que era malo, y era el rey Acab. Y allí estaba él con su esposa, y era un hombre, un personaje no muy recomendable. Y entonces el Señor levanta a un hombre como Elías y lo manda allí para que declare una palabra. Y era tan grande la relación que tenía Elías con Dios, que lo que decía se cumplía. Porque es que, déjenme decirle, mis hermanos, muchas veces nosotros decimos, Dios respalda su palabra, sí, pero también respalda a un hombre. Amén. Él también respalda a los hombres. Cuando son obedientes, cuando van haciendo lo que Dios dice que hagan. Entonces nosotros podemos ver que la obediencia lo lleva a hacer grandes cosas. Mire que yo quiero que miremos en el libro de Santiago, en el capítulo 5. Santiago 5. Vamos a mirarlo ahí. Rápidamente, que lo encuentre. 5:17. Dice la palabra del Señor. Dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era igual que nosotros. A las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 años y medio. 3 años, 6 meses. Imagínense cómo sería esa relación con Dios. ¿Por qué nosotros, cuando le pedimos muchas veces las cosas a Dios, Señor, haz esto, Señor, por favor, y en el nombre de Cristo Jesús, no sucede nada? Porque es que nos falta, mis hermanos, nos falta relación con Dios. Hay veces oramos por ciertas situaciones y se ven. Porque también deje de decirle que uno ha orado por ciertas situaciones y hemos visto la respuesta del Señor. Amén, así es. Hemos visto la respuesta de Dios. Pero cuántas veces, que yo creo que son más las veces que hemos orado por una situación y nada ha sucedido. Porque es que oramos creyendo es que Dios tiene la obligación de hacerlo. Pero no tenemos una relación íntima con el Señor. Yo me atrevo a decir que este hombre tenía una relación muy apretada con Dios. Una relación íntima, porque él habla una palabra y se cumple. Habla una palabra y se cumple. Elías era guiado por Dios. Mira que dice el versículo 2, y vino a él palabra de Jehová diciendo. Era guiado por Dios. Dios le hablaba para que él hiciera. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado a nosotros, nos ha dicho cosas en nuestra vida que nosotros hasta el día de hoy no hemos hecho? Hay muchas, cada uno sabemos que se ha quedado ahí, que Dios dijo que teníamos que hacer, pero que nunca lo hicimos. Pero que, hermano, todavía es tiempo, estamos a tiempo todavía de seguir. Esta situación en la que estamos viviendo, este confinamiento en el que estamos, no va a detener la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sea mañana, pasado mañana, en un año, no sé cuándo, cuando Dios quiera, esto se vuelve a abrir, y esté seguro, mi hermano, que esto va a ser más grande Amén. que lo que estábamos viviendo. Amén. Y así en todo, pero tenemos que creerle a Dios, tenemos que creerle a Dios. Amén. Y dice, aquí el Señor vuelve y le habla, y en versículo 3 dice, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Hombre, ya allí estaba pasando una situación difícil. Porque Elías llega y le dice a Acab, porque Acab era malo y estaba allí, entonces tal vez, o no tal vez, la tierra en la que ellos estaban era una tierra muy próspera. Y por eso ellos estaban allí. Acab estaba allí ya radicado, situado con su esposa, con su familia, apoderándose de muchas cosas que no les pertenecían a ellos. Y entonces el Señor envía a este profeta. Y el profeta le dice, vive Jehová. Y vive a Jehová en cuya presencia estoy. Imagínense cómo estaba. Nosotros tenemos que hablar cosas, pero seguro y confiado de que Dios está con nosotros. Amén, así es. Cuando declaremos una palabra, tengamos la seguridad de que Dios está hablando a través de nosotros. No es que yo hablo la palabra y como está escrita, Dios tiene que cumplirla. No, eso va también en nosotros. Dios cumple su palabra, sí, amén. Dios cumple su palabra, pero en mí debe haber una seguridad. Por eso dice que la oración del justo puede mucho. Yo puedo declarar una palabra que está escrita en la Biblia. Pero si en mí hay falencia, de pronto incredulidad, todavía no creo que eso sea verdad, pues difícilmente eso va a suceder. Porque es que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Es imposible agradar a Dios.
Y entonces él dice, por mi palabra no va a llover. Entonces, ¿qué pasa? Comienza esa sequía tremenda en aquel tiempo. Ya Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios tiene cuidado de aquellas personas que le están obedeciendo. Elías le obedeció, dio una palabra y comienza la crisis en aquel territorio. Y el Señor le dice, vete de acá, vaya a un lugar, váyase al arroyo, que allí yo ya he dado una orden. Porque es que Dios tiene preparado todo para nosotros. Cuando nosotros somos obedientes, Dios ya tiene preparado lo que nos va a dar. Él no nos va a dejar desamparados. Amén. ¿Por qué dice la palabra? No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Cuando somos obedientes a Dios, obedientes a su palabra, Dios tiene cuidado de nosotros, mis hermanos. Él tiene cuidado. Y Él le dice, apártate de aquí, vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Querí, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado, dice la palabra del Señor, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Eso se llama sustento. Dios es quien sustenta tu hogar, tu casa, mi hermano. Amén. Es Dios. No espere el sustento de otras partes. Dios te va a enviar el sustento en este día si creas la palabra y comienza a caminar en obediencia delante de Él. Es Dios. Aleluya y a su nombre. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y mire que dijo Elías. Elías dijo, no, Señor, yo me voy a meter para una cueva, quién sabe qué pase allí. Él respondió eso. No, dice la palabra en el versículo 5, y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, conforme a la palabra de Jehová. Eso es obediencia. Gloria a Dios. Eso es obediencia. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querí, que está frente al Jordán. Él allí se fue a vivir un tiempo, pero él tal vez allí comenzó a amañarse. Porque nosotros somos, déjenme decirle, mis hermanos, nosotros somos un pueblo que muchas veces nos amañamos con la enfermedad. Nos amañamos con la situación que estamos viviendo. Nos amañamos con el solo diario vivir. Entonces yo hoy me gané para este día, entonces ya ahí nomás. Ya me gané para la comida de esta semana, entonces ya la otra semana no trabajo. Entonces nos vamos amañando y Dios no le gusta a los amañados. Amén. Dios no le gusta a los que se van amañando. Tal vez en la dificultad, en el problema, entonces yo cuelgo la hamaca y comienzo a mecerme, que pasen los días, que pase eso y nada más. Pero Dios no le gusta eso y Dios siempre nos va a remover. Cuando nos estamos amañando, algo hace el Señor. Algo hace el Señor y nos mueve de ese lugar. Y mire lo que sigue, lo que pasa. Dios le proveyó lo necesario allí, pero por un tiempo. Porque dice el versículo 6, los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Ahí estaba la provisión. Pero el arroyo comienza a secarse. Mis hermanos, déjenme preguntarle en esta mañana, ¿qué se está secando en tu vida? ¿Se está secando la relación con Dios? ¿Se está secando la fe hacia las promesas de Dios? ¿Se están secando ya el buscar a Dios? ¿Esa intimidad con Dios se está secando? Mi hermano, si esto está sucediendo, Dios tiene la provisión. Busca el lugar secreto, enciérrate en el lugar secreto y el Señor que te ve en el secreto te recompensará en público, porque Dios es verdadero. Amén. Él te va a sacar, pero tenemos que buscar. Mire que Dios cambia todas las situaciones. Dios cambia esa comodidad que a veces en la cual nosotros nos entramos, en la cual comenzamos nosotros a vivir. Y vamos al versículo 8. Dice Elías y la viuda de Sarepta. Y aquí hay algo importante. Vino luego a él palabra de Jehová. Mire, vuelve el Señor y le habla diciendo, levántate. Ya allí estaba cómodo. Levántate ahora, salga de acá. Levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí que yo he dado orden allí a una ¿qué? A una viuda que te sustente. Lo primero que yo quiero que resaltemos aquí, que cuando dice vete a Sarepta. ¿Qué era Sarepta? Sarepta era una tierra, dice Sarepta de Sidón. ¿Qué significa? Sidón significa abundancia. Sidón significa caza, pesca, venado, carnes. Eso significa Sidón. Pero Sarepta significa el taller del orfebre.
O sea, el que trabaja con el oro. Allí donde nos lleva muchas veces el Señor para procesar nuestro carácter. Allí en Sarepta es donde el taller donde nos mete el maestro para quitar las impurezas que hay en nosotros. La palabra del Señor también habla del alfarero. Pero aquí Sarepta es un pueblo. Entonces, si es un pueblo de provisión de razón, que estaba allí acá, que estaban por ahí, toda esta gente, mire que ellos, allí había abundancia. Pero en ese momento no había nada que comer allí. ¿Por qué? Porque había habido una palabra de que no volvería a llover y todas aquellas cosas se habían acabado. Ya no había abundancia, ya no había venado, ya no había aquellas cosas, solamente había un desierto. Había un hambre, estaban pasando una situación tremenda. Y el Señor es tan bonito que a veces no lo entendemos. Y Él le dice a él, vete allí, que allí ha dado orden a una viuda para que te alimente. ¿Cuántas viudas habían allí en esa población? No se sabe, pero eran muchas. No había una sola. ¿Y cómo reconocer en una situación cuál era esa viuda? Si las viudas en aquel tiempo todas se vestían igual. Pero Dios ya había preparado una. Él no dice que había preparado todas las viudas que estaban en el pueblo. Habían muchas. Y de pronto habían viudas que tenían mucho dinero. Porque si se murió el esposo y tenía mucha plata, pues para ellos quedaba la viuda con sus hijos, quedaba lo que tenían. Pero si no era así, como la viuda de Sarepta, era una mujer pobre. Y entonces uno, Señor, pero habiendo tantas viudas con tanta plata, ¿por qué me manda a la más, así como el cuerpo? ¿Por qué me tocó la más fea? ¿Por qué me mandan a la que es más pobre? ¿Por qué le digo que habían muchas mujeres allí? Mire lo que dice en el libro de Lucas. En el libro de San Lucas, el capítulo 14, versículo 25, dice, y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías. Habían muchas viudas, no había una sola. En los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado, porque por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Ya no era una tierra de provisión, ya no era una tierra que estaba fluyendo leche y miel, ya no era una tierra que había tantas cosas porque todo se había acabado. Es que el agua es la vida de la tierra. Amén. Y no había agua, no había agua. Pero Elías, ¿qué hizo Elías? Dice que él se levantó. Elías se levantó y fue a donde el Señor le había dicho que fuera. Él se fue para Sarepta de Sidón. Es lo que dice la palabra. Levantándose, levántate. Entonces, versículo 10. Entonces se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda. Mire que Dios es específico. Y a Él le gusta que nosotros también seamos específicos. Él no le dice, vaya, busque una viuda, en tantas viudas, ¿cuál será? Él ya sabía cuál, y como el Señor ya había dado una orden. ¿Por qué ella ya sabía? Mire, ponle cuidado. Dice que allí estaba una viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso. ¿Para qué? Para que beba. Hombre, ya había un corazón preparado. Por eso dice el Señor, y yo enviaré mi ángel delante de vosotros para que te introduzca en la tierra que yo ya he preparado, mi hermano. Si Dios te lleva a un lugar, Dios ya ha preparado. Si es por la voluntad de Dios, allí va a recibir bendición, porque ese lugar ya el Señor lo ha preparado para llevarte y que allí tú recibas lo que tú necesitas. No lo que tú quieras, sino lo que necesitas, mi hermano. Y entonces allí estaba esa viuda. Y él le dice, tráigame un vaso, ¿no? Dijo, bueno, que les especificó en un vaso. Para que yo beba. Esta viuda no se puso a decir, oiga, pero ¿usted quién es? Yo a usted no lo conozco. ¿De dónde viene? Si quiere agua, pues mire a ver cómo se las arregla, vaya, búsquela, porque yo soy una mujer que ando atribulada, que ando con problemas, que estoy en una situación, estoy en la inmunda, estoy buscando un par de trozos de leña para hacer una torta, para ir a prepararla y comérmela con mi hijo y dejarme morir, y usted viene a pedirme agua. No, vaya, no, ella no hizo eso, ella no hizo eso.
Ella dice, yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. Y esto también se llama obediencia. Ella hizo caso. La volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Mire, ¿qué más quiere el Señor? Me puso de sirvienta. No, ella no me puso a alegar con esto. Quiere que yo le dé agua, que vaya a traiga agua cuando en la situación que yo estoy. Ahora que le traiga de comer, ¿qué más le traigo el Señor? De pronto un caldito de pescado, una gallina. No. Ella fue obediente. ¿Cuántas veces nosotros, mire, algo que me marcó un día leyendo esta palabra fue lo siguiente? Porque es un dicho que a uno le gusta estarlo profiriendo. Y a mí me pasó y eso me taladró en mi corazón. Porque yo decía una vez, dichos del mundo. Y se le pegan a uno también. Entonces golpearon en la puerta para una ayuda. Y yo dije, que la meta por debajo de la puerta. Tremendo. Si están en una necesidad. Tal vez hay unos que no tienen tanta necesidad. Ya lo hacen porque es una costumbre. Pero ¿cómo sabemos nosotros? ¿Cómo sabía la viuda de Sarepta si verdaderamente este hombre que venía a pedirle comida y pedirle agua, de verdad lo estaba necesitando? Pero ella no se cuestionó, ella no cuestionó a Elías, ella no se puso a todas estas situaciones, ella simplemente obedeció. Porque tremendo un desconocido que llega a la casa, oiga, hágame el favor y me da comida. Yo necesito esto, necesito aquello, y entonces usted, no, pero es que le voy a dar el único tinto que hay, que es para mi familia. Le voy a dar la única librita de arroz que tengo para hacerlo, para comérmelo con la familia, se lo voy a dar a usted, que sin saber de dónde viene, ni sabemos para dónde va. Pero ella no se puso en esta situación. Dice la palabra del Señor. Y respondiendo, y ella respondió, vive Jehová, ¿quién? Tu Dios, porque no era el Dios de ella. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Ella no dijo que no tenía nada, no tenía pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos. ¿Y qué? Nos dejemos morir. Yo creo que la situación era tremenda para esa mujer. Ya no habían expectativas para ella. Ya ella no veía otra solución. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nosotros entramos en esta misma posición? Señor, ya no doy más. Señor, ya este ministerio ya se quedó aquí porque con esta pandemia no podemos salir a predicar, no podemos abrir nuestra iglesia. Ya esto aquí se acabó. ¿Cuántas veces nos hemos visto en esta posición? Señor, tanto te he pedido por mi economía y cada día peor. Se ve que cada día la situación es diferente. Entonces lo mejor es no ir más. Me voy a separar. Coja la esposa del camino, coge el esposo otro camino, porque ya no pudimos seguir avanzando. Aquí me dejo morir. Porque a veces nosotros colocamos nuestra mirada, nuestros pensamientos en el problema, en la dificultad, en la escasez, en nuestra economía. Colocamos nuestra mirada, nuestros pensamientos en todas las situaciones, en todos los problemas, pero no levantamos el rostro a Dios que tiene la solución para el problema. Amén. No, nos encerramos en nosotros mismos viendo el problema, cómo nos afecta, cómo afecta a nuestra familia. Pero no clamamos a Dios. No comenzamos a hacer un alto en el camino y decir, bueno, yo he sido desobediente, ahora va a cambiar mi situación, voy a comenzar a caminar en obediencia y el Señor me va a bendecir. Porque Él dijo que me bendeciría a través de mi obediencia. Y entonces, como diríamos nosotros, ahí sí estaría obligado Dios a bendecirme porque soy obediente. Pero cuando yo camino en desobediencia, ¿cuál obligación tiene Dios conmigo, mi hermano? No hay ninguna obligación. Nada. Pero cuando nosotros caminamos, el Señor tendrá misericordia de nosotros. Porque dice la palabra del Señor que sus misericordias son nuevas cada mañana. Son nuevas cada mañana. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Y Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero
de ello una pequeña torta cocida debajo, y todavía le especifica donde, debajo de ceniza, y traérmela, y después harás para ti y para tu hijo. Hasta ahí todavía la situación no está muy clara para la viuda. Todavía no está clara porque el hombre viene y antes me dice cómo tengo que hacerlo. Que antes, tras de que no tengo sino una pequeña porción, se la tengo que dar a él. Y primero, cuando yo tengo un hijo que también se está muriendo de hambre. Cualquiera lo piensa. Cualquiera se pone a, bueno, y estas cosas. Porque Elías no le había dicho más nada. Elías no le dijo, oiga, es que Jehová de los ejércitos, el Dios mío, viene o me envió para que usted hiciera esto. Nada, él no le dijo nada. Él solamente viene y le da unas órdenes. Dice, hágame esto, hágame aquello, porque lo necesito. Y denme a mí primero. Y pareciera egoísta, ¿no? Primero para mí y después para los demás. Porque a veces nosotros somos así. Primero denme a mí, y si queda, pues le damos un poquito a fulano, a sutano, pero primero a mí. Señor, dame bendición. Yo necesito, Señor, la bendición para mí, después para mi casa. Y si sobra, Señor, por allá, de pronto para los vecinos o por allá, no. ¿Por qué no pedimos una bendición para todo el pueblo de Dios? Amén. Para aquellos que obedecen su palabra. ¿Por qué no pedimos una bendición sobrenatural para aquellos que han caminado en obediencia y que hoy día están pasando por grandes dificultades, grandes problemas? Nosotros estamos bien, gracias al Señor. Porque hasta hoy el Señor no nos ha faltado en nada. Amén. Amén. Pero hay gente que no puede decir lo mismo. No tenemos abundancia, pero tenemos lo necesario. Dios nos provee lo necesario, porque Dios es nuestro proveedor. Amén. Porque Dios enviará los cuervos, Dios colocará una viuda para que nos sustente. Dios está por nosotros, pero tenemos que obedecer a la palabra del Señor. Tenemos que hacer lo que Él dice que hagamos. Tenemos que seguir caminando en esta gran obediencia. Dice la palabra del Señor que ella va a preparar el alimento para darle a su hijo y dejarse morir. Ya la esperanza de aquella mujer, como la esperanza de muchos de nosotros, ya no iba más. Ya allí se había terminado todo. Aquí ya no era sino cerrar y hasta luego. Pero Elías le dice, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela, y después hará para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho, aquí sí le suelta la palabra, pero ya ella había obedecido. Porque muchas veces nosotros hacemos las cosas porque vemos que viene la recompensa. Uy, yo le voy a hacer tal cosa a fulano, el favor a fulano, a sutano, a Merejo. Lo voy a hacer el favor porque sé que él me va a pagar el doble de lo que yo voy a hacer por él. Cuando uno sabe, de pronto se mueve a lo que nosotros decimos misericordia. Ya no es misericordia, es ambición. Y entonces hacemos el favor porque sabemos que vamos a recibir el favor de esa misma persona. Pero hasta aquí la viuda no sabía de dónde iba a venir su favor ni su socorro. Porque nosotros sabemos que nuestro socorro viene de Jehová de los ejércitos. Porque es nuestro Dios. Pero él no era el Dios de la viuda. Por eso le dice, Jehová tu Dios. ¿Y qué sigue diciendo la palabra del Señor? Y aquí cuando él le da la palabra, él dice, porque Jehová ha dicho así, la harina y la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Había una palabra tremenda aquí, pero había una palabra de esperanza. Había una palabra que tenía que ponerla ella en práctica, en fe, o ya la había colocado. Porque ya ella estaba haciendo lo que el profeta le estaba diciendo. Pero aquí sí venía lo mejor. Ya no iba a disminuir allí la provisión. Entonces fue ella, hizo como Elías, como dijo Elías, y comió ella y su casa muchos días. ¿Elías dónde comió? En la casa de la viuda. Yo estaba mirando, dice que cuando comienza esta situación de la sequía, había pasado ya como año y medio. Y en los 2 años siguientes, Elías vivió en la casa de la viuda, a sus anchas.
Porque él obedeció y él aquí recibe una bendición. Pero no fue la bendición solo para él. Fue una bendición también para la viuda. Por la obediencia. Los dos vivieron ahí. Dice que como 2 años vivió Elías allí. Y la viuda fue bendecida abundantemente. Porque es que las bendiciones de Dios son abundantes, mis hermanos. A veces recibimos cosas pocas, pequeñas, porque así es el tamaño de nuestra oración, así es el tamaño de nuestra fe. Porque muchas veces nosotros decimos, Diosito, danos. Nosotros no tenemos un Diosito, nosotros tenemos un Dios grande y poderoso. Y cuando nosotros le pedimos cosas tan insignificantes al Señor es porque creemos que Él no es capaz de darnos cosas grandes y en abundancia. Y tenemos un Dios de abundancia, no tenemos un Dios de escasez. Gloria a Dios. Tenemos un Dios que provee en gran manera. Amén. Y las bendiciones de Dios son eternas. Las bendiciones de Dios son para siempre. Dice la palabra del Señor en el versículo 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, no paró, ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel, mis hermanos. Por eso nosotros tenemos que siempre buscar esa intimidad con Dios, creyendo que lo que Él dijo, Él lo va a hacer, que Él va a proveer para nuestra vida, que Él va a proveer para nuestra casa, para nuestra familia. Caminemos en obediencia y vamos a ver la recompensa de lo alto. Caminemos en esa fidelidad a Dios y Él hará. Dios va a hacer grandes cosas en nuestra vida. Dios lo hará, Él lo ha prometido y Dios no miente. Mire que Dios es tan bonito porque Él no se pone a decir, mire, es que si usted me obedece yo voy a ver si lo promuevo a tal cosa. Si usted es obediente, de pronto voy a darle algo como recompensa de su obediencia. Dios no, Dios es específico. Si tú eres obediente, Él dice, yo te haré esto, yo te daré esto, te pondré aquí o te pondré allí, porque Dios sabe lo que hace. Dice Deuteronomio en el 28, en el capítulo 13, porque Dios es específico, dice, y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Gloria a Dios. No dice, te pongo en un lugar allí donde pase más o menos bien. No, te voy a colocar por cabeza, sobre el negocio, sobre empresa, sobre su hogar, sobre no sé, sobre un pueblo, qué sé yo. Pero lo va a colocar es por cabeza y no por cola, y estará solamente encima y no estará debajo. Pero ¿qué pasa? Si obedeciere los mandatos o los mandamientos de Jehová tu Dios. De Jehová tu Dios dice que yo te he ordenado hoy para que lo guardes y lo cumplas. Dios es específico. Dios te va a colocar por cabeza y no por cola. Estará siempre arriba y no abajo si obedecieres. Eso Él pide obediencia. Es si obedeciere a los mandatos. Dice que si los guardare. No es guardarlos, no es coger los mandatos de Dios y meterlos debajo de la almohada. No es colocarlos debajo del colchón. Allí no. Es para que los cumpla. Es para que los cumplamos. Los mandamientos de Dios, los estatutos, los decretos. Él los colocó aquí en la palabra, en la santa palabra. No para que los leamos ahí como cualquier libro. Uy, aquí dice que me va a bendecir, que me va a colocar como cabeza, pero yo no voy a hacer nada porque Él dijo que lo iba a hacer. No, es para ponerlos por obra, dice la palabra del Señor, para que los cumplamos. La palabra del Señor es para que en la medida más grande que nosotros podamos, los cumplamos. Hay muchas cosas que tal vez nos van a quedar difíciles. Hay muchas cosas que tal vez no podemos cumplir, pero tenemos que intentarlo. Tenemos que seguir avanzando. Dios dice que nos bendecirá a través de nuestra obediencia. Obedecer no es hacer mi propia voluntad y no la voluntad de Dios. Tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre. Él ha dicho y Él hará. Él hará lo que ha prometido con nuestra vida. Elías fue un hombre obediente al mandato de Dios, a sus palabras, y fue bendecido. Elías fue un hombre tremendo, con mucho poder que venía de lo alto. Dios le daba mucho poder a ese hombre. Pero él hacía lo que Dios decía que hiciera. Si él decía esto no conviene, se quedaba quieto. Pero si decía, vaya, haga tal cosa, él allá iba. Sin poner dificultades, sin poner trabas. Pero él obedecía la palabra. ¿Qué nos cuesta, hermano?
que así sea en poco nosotros busquemos obedecer la palabra del Señor. Amén. Hay cosas, como digo, que no son tan fáciles. Pero si Dios dice que nosotros las podemos hacer, es porque nosotros las podemos hacer. Porque Él dice que Él no va a colocarle una carga a otro, a nadie, una carga más pesada de la que puedan llevar. Amén. Si Él nos coloca un yugo, si Él coloca una carga, Él nos coloca una prueba, es porque sabe que nosotros somos capaces con esto. Que nosotros somos capaces de salir adelante. Amén. Algo que yo pensaba recién comenzamos el ministerio, era eso. Yo decía, pero han dicho que yo voy a ser un pastor, pero ¿cómo? ¿Cómo lo haré? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero si Dios dijo, vino de parte de Dios, Dios va dando las herramientas, va dando la destreza, las cosas, hasta quitando los nervios, la timidez para poder predicar el Evangelio. Así es. Amén. Porque es que Él dice, no digas no puedo, porque todo lo que yo te diga que hagas, eso harás. Y dirás todo lo que yo te diga. Porque no hablar tu palabra, sino la palabra mía, dice el Señor. Es la palabra de Dios la que tenemos que hablar. Es lo que tenemos que predicar. Y eso es obediencia. El Señor dijo que tenemos que predicar el Evangelio y eso estamos haciendo, caminando en esta obediencia. Prediquemos el Evangelio, mi hermano. Prediquemos la palabra del Señor. Sigamos avanzando en la obediencia y de Él vendrán muchas recompensas. Gloria a Dios. Porque yo les aseguro, mis hermanos amados de Cristo, que con Dios no hay pierde. Amén. Gloria a Dios. Y en esta mañana, el que tenga oídos para oír, que oiga y haya escuchado la palabra del Señor. Y vamos a orar para quedar despedidos de este servicio. Amado Señor, Dios de la gloria. En esta mañana, Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Te agradecemos, Señor, porque tu fidelidad ha sido grande para con nosotros. Porque siendo nosotros un pueblo infiel, Señor, tú permaneces fiel. Yo te doy gracias, Dios, por tu pueblo, Señor. Yo te doy gracias, Dios de la gloria, por tus hijos, Señor, que han creído, Señor, a tu palabra, Dios. Que han, Señor, volteado el rostro a ti, amado Dios. Y yo te ruego, Señor, que tú derrames bendiciones sobre sus vidas. Hoy bendecimos a cada persona que se ha conectado con nosotros. Hoy bendecimos a cada amigo, a cada familiar que va a ver esta transmisión, Señor. Hoy los bendecimos y te pedimos, Dios, que seas tú revelando, Señor, esa palabra en sus vidas. Que sea esa palabra, como dice la Escritura, una palabra que no vuelve vacía. Padre, yo te doy gracias por este pueblo. Yo te doy gracias, Señor, por mi casa, por mi familia de fuego y poder de Dios. Yo te bendigo, Señor, por esta familia de fuego y poder de Dios. Porque con dificultades, con problemas, Señor Dios, hoy hemos estado delante de tu presencia. Hoy hemos, Señor, escuchado tu palabra. Hoy hemos predicado tu evangelio, Señor. Hoy te damos gracias, Dios. Y yo te pido, Señor, que en esta mañana seas tú visitando a cada hogar, a cada familia, llevando la provisión, Señor, llevando el sustento que cada familia necesita. Padre, tú lo conoces, Dios. Yo no conozco qué necesidad hay en tu pueblo, pero tú lo conoces todo, Señor. Y tú eres nuestro proveedor. De ti viene nuestro socorro, Señor. De ti viene nuestro amparo y tú eres nuestra fortaleza en medio de toda tribulación, Señor, en medio de todas estas dificultades, en medio de todas estas pandemias, Señor Dios, tú estás por nosotros, tú eres nuestro escudo. Tú eres nuestro escudo, Señor, y tú estás por un pueblo que te alaba y que te honra. Yo te doy gracias, Señor, en esta mañana. Este día queda en tus manos, este servicio está en tus manos, mi vida y el pueblo de fuego y poder de Dios está en tus manos, Señor. Gracias te doy, Padre, gracias te doy, Hijo y Espíritu Santo, y te damos una ofrenda de aplauso en el nombre de Jesús. Amén.